¿Cuántas veces hemos escuchado sobre juegos paranormales? ¿Cuántas veces nos han advertido sobre los peligros de jugarlos? Y sin embargo, es probable que ahora mismo haya alguien practicando alguno de estos juegos prohibidos. Nuevo libro de Voces Anónimas, Juegos Prohibidos. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. En Key West, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, existe un muñeco que es capaz de sembrar un terror difícilmente tolerable en miles de personas. Se trata de Robert, el muñeco maldito. Las personas de todas las edades que se han asustado con alguna de las películas del siniestro muñeco Chucky, seguramente se van a aterrar el doble o el triple cuando descubran que este largometraje de ficción está inspirado en la historia de un muñeco llamado Robert que existió en la más pura realidad. Robert es un muñeco bastante diferente al que se puede ver en la película Chucky. Representa a un niño marinero que viste de blanco y lleva un muñeco de peluche bajo uno de sus brazos. Sus ojos negros, pequeños y apáticos, que parecen estar perdidos en la nada, le dan a Robert un toque inofensivo. Sin embargo, algo maligno habita en sus entrañas, algo tan horripilante como desconocido, pues su presencia no ha pasado desapercibida por ninguna de las familias que lo han poseído. Todas en su momento se dieron cuenta de algo, que ese muñeco está maldito y por más de que suene ilógico, está vivo. El primer propietario de este muñeco fue un niño de 6 años llamado Robert Eugene Otto, a quien apodaban Shin. En el año 1906, este niño, que vivía con su familia en Key West, recibió de manos de una empleada de la casa oriunda de las Bahamas un peculiar regalo. Un muñeco de unos 90 centímetros de altura, que vestía de marinero y tenía un rostro simpático. El pequeño quedó encantado con el regalo hecho por la mucama, aunque detrás de todo esto había un detalle oscuro y maligno, pues esta empleada acababa de ser despedida por la familia Otto por practicar rituales vudú y realizar magia negra dentro de la casa. Además, por lo que contó la gente de la zona en su momento, la familia Otto maltrataba a sus sirvientes. Así que muchos creen que el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo, dado que estaba embrujado. Conforme fue pasando el tiempo, Jin, el pequeño de la familia Otto, se fue encariñando tanto con su muñeco que siempre andaba con él a cuestas para todos lados. Sentía que aquel preciado juguete era parte de su vida, un amigo incondicional que alegraba mágicamente sus días. Por ello, decidió bautizar a su fiel compañero con su mismo nombre, Robert. El señor y la señora Otto siempre veían a su hijo paseando por la casa con su amigo inanimado bajo el brazo, y eso le resultaba simpático. Pero al tiempo, se dieron cuenta de que había algo extraño detrás de ese muñeco, así que decidieron prestarle más atención. Fue así como descubrieron que por las noches, cuando su hijo estaba en la cama, hablaba con él. Pero lo más inquietante de todo fue que poco después descubrieron que el muñeco Robert respondía a las conversaciones con una voz gruesa y extraña. Ellos, en un principio, imaginaron que era su propio hijo el que simplemente cambiaba el tono de su voz. Pero más adelante comenzaron a recibir algunos comentarios de los vecinos que aseguraban haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra cuando no había nadie en la casa. De esta manera, las primeras sospechas del matrimonio comenzaban a cobrar vida. Había algo siniestro y perturbador que habitaba en el muñeco de su hijo. Fue así que los padres de Jin le pidieron que se deshiciera del muñeco, pues consideraban que no era una buena influencia. Pero sus súplicas no sirvieron de nada. El pequeño no podía desprenderse de su fiel amigo. Tan apegado a él estaba que hasta le había asignado un lugar en la mesa familiar. Los padres aumentaron su preocupación,
porque comenzaron a darse cuenta de que el muñeco Robert emitía una risa muy extraña que resonaba en los rincones de la vieja casa de Key West. Era una carcajada perversa que se trasladaba de una habitación a otra ante los estupefactos oídos del matrimonio. Obviamente, al escuchar aquel sonido tenebroso, acudían de inmediato al lugar, pero solo se encontraban con un vacío tan inmenso como alarmante. La situación se tornó mucho más dramática una vez que comenzaron a escucharse los gritos aterradores del pequeño Jin durante las madrugadas. Esto alertaba a los padres que corrían al dormitorio de su pequeño hijo para ver qué le había ocurrido. Al ingresar a la habitación, lo encontraban completamente asustado, acurrucado en la cama y al muñeco Robert al pie de ella. Además, todo en el dormitorio era un verdadero caos. Los muebles estaban volcados, la ropa tirada por doquier y los objetos fuera de su lugar habitual. Los padres se enojaban con el pequeño y lo retaban, pero él les juraba, en medio de un llanto desesperante, que él no lo había hecho. «Yo no lo hice, Robert lo hizo», decía el niño completamente asustado. Estos sucesos terminaron con la paciencia de los padres del pequeño Jin, y para ponerle fin a la situación decidieron que el muñeco Robert acabara arrinconado en el altillo de la casa. Los años pasaron y el pequeño Jin creció sin la compañía de Robert y se transformó en un hombre, un prestigioso artista plástico y escritor que supo deslumbrar a los habitantes del estado de Florida y del país entero. Para ese entonces, Robert Eugene Otto, conocido como Jin, ya no vivía en esa casa que lo vio crecer, pero el que sí seguía habitando allí era el muñeco Robert. Un día, Jin recibió una triste noticia. Su padre había fallecido e iba a heredar la casa de su infancia, la misma en la que había visto por última vez a Robert. Fue así que decidió mudarse a la vieja mansión de Key West en compañía de su esposa. Era el lugar para trabajar en armonía, ya que el interior de la residencia era espacioso y además la vista desde el mirador era paradisíaca. Eso lo ayudaría a inspirarse a la hora de trabajar en sus obras. Pero Jin nunca va a olvidar el día en que regresó a su vieja casa y entró al ático para encontrarse con su viejo amigo, el muñeco Robert. Una mezcla de sensaciones se apoderó del artista y por momentos aparecieron como flashes los recuerdos de su infancia junto al muñeco, los buenos y los malos recuerdos, porque además de divertirse con él, también se había asustado y mucho. Fue así que Jin decidió subir al altillo para encontrarse con sus recuerdos. Además de ver algunos juguetes y muebles viejos, lo vio allí sentado a su gran amigo, el muñeco Robert. Pero justo en el momento en el que se encontraba alumbrándolo con la linterna, sintió como algo a sus espaldas pasaba corriendo muy rápido. Giró para ver qué era lo que había pasado corriendo, pero no vio nada. Y allí, en ese altillo de la casa de Key West, el miedo volvió a apoderarse de Robert Eugene Otto. Pero esto no fue lo único extraño que pasó en la residencia de Key West. Jin vio muchas veces al muñeco sentado en una silla mecedora en la planta baja, aunque su esposa le juraba que no lo había puesto ahí, y por más que volvía a subirlo al ático y lo encerraba con llave, poco después encontraba al muñeco nuevamente en la mecedora, a pesar de haber estado atento a que nadie lo sacase del altillo. Cansado de todas estas situaciones, Jin volvió una vez más a encerrar al muñeco Robert en aquel viejo y solitario altillo. Pero lejos de tranquilizarse el ambiente, los hechos atemorizantes dentro de la casa se incrementaron al punto de que algunos huéspedes que visitaban a Jin y a su esposa afirmaban escuchar pasos y movimientos en el ático y además risas macabras.
Algunos vecinos incluso llegaron a tocar el timbre para contarles que habían visto un muñeco en la ventana del altillo que se movía en las sombras del cuarto y que, desde las alturas, observaba a todos los que pasaban caminando delante de la casa. Posteriormente, el rumor del muñeco maldito corrió por toda la zona de Key West como reguero de pólvora, y los niños que pasaban por ahí cuando iban o regresaban a la escuela evitaban pasar por la cuadra de la casa porque más de uno había visto a Robert en la ventana del altillo y ya no querían verlo nunca más, pues la imagen era aterrante. En el año 1974, Robert Eugene Otto falleció y su esposa lo único que deseaba era prender fuego a ese muñeco maldito. Pero guiada por una mezcla de respeto y temor no lo hizo, sino que lo metió en un baúl, trancó el baúl, lo encerró en el altillo y luego trancó el altillo de la casa. Para entonces, esa antigua y pintoresca residencia de Key West era conocida popularmente como la Casa del Artista, gracias al lugar que Gene se había ganado con su arte. Mucho tiempo después, una familia compuesta por un matrimonio y su pequeña hija se mudó a la casa del difunto Gene. Cuando la niña, que en aquel entonces tenía 10 años, encontró a Robert encerrado en aquel viejo baúl del altillo, quedó fascinada con el muñeco y le tomó cariño. Quiso conservarlo, así que lo llevó a su habitación. Fue ahí que comenzó una nueva historia de terror protagonizada por este siniestro muñeco. Porque la niña descubrió que algo perturbador comenzaba a manifestarse una vez que ella apagaba la luz de la habitación. Durante las noches, la pequeña de 10 años escuchaba ruidos en la oscuridad, como si alguien estuviera rompiendo cosas. A la mañana siguiente, cuando se despertaba, descubría que algunas de sus muñecas que estaban cerca de Robert habían aparecido decapitadas. Los padres, al escuchar la versión de la niña, no le creyeron y le recomendaron no imaginar cosas perturbadoras porque podía asustarse mucho. Pero la niña sabía perfectamente que aquello no era producto de su imaginación. Las noches continuaron siendo un calvario para la niña, porque poco después se dio cuenta de que el muñeco caminaba en la oscuridad, lo podía sentir. Además, escuchaba que desde la negrura del cuarto comenzaba a resonar una risita perversa que le erizaba la piel. Al darse cuenta de que Robert se movía en la habitación, la pequeña gritaba y sus padres iban inmediatamente a contenerla y a tranquilizarla. Ellos seguían pensando que la imaginación estaba traicionando a su hija y no creían que fuera cierto lo que ella les contaba. Pero algunos fenómenos extraños que siguieron ocurriendo en la casa, lejos de la presencia de su hija, llevaron al matrimonio a devolver a Robert a ese tenebroso lugar polvoriento que durante muchos años fue su hogar, el altillo de la casa. El tiempo pasó y esta familia terminó abandonando la vieja residencia. Esa pequeña, que hoy ya es adulta, sigue afirmando que el muñeco Robert por las noches cobraba vida y que era un ser maligno. Actualmente, la Casa del Artista es una panadería bastante popular donde se venden desayunos y recorridos por zonas fantasmagóricas de la ciudad. De hecho, la fama de Robert fue tal que la historia sobrenatural fue documentada por diversas cadenas televisivas internacionales que, al emitir este capítulo, tuvieron un éxito asombroso. El mundo entero descubrió así la historia de Robert, el muñeco maldito. El muñeco hoy en día se encuentra en el Museo Martello, ubicado en el South Roosevelt Boulevard en Key West. Allí es exhibido en una caja sellada de plástico. Lo curioso es que este singular objeto inanimado, este muñeco maldito, aún hoy sigue asustando gente. Muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales e inquietantes. Un ejemplo terrorífico de lo que allí sucede es lo que le ocurrió a uno de los cuidadores que se encarga de abrir y cerrar el museo. Un día como tantos, al irse, apagó las luces del interior del edificio, cerró sus puertas y las trancó con llave. No había quedado nadie en el interior del lugar. Pero al día siguiente, al abrir la puerta de entrada, se llevó una gran sorpresa. Todas las luces estaban encendidas y el muñeco Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja. El detalle más perturbador fueron sus pies, porque tenían polvo fresco, como si hubiese caminado dentro del museo. Otro hecho muy curioso es que los visitantes del museo también han reportado cosas perturbadoras, especialmente cuando se acercan al sector donde se encuentra el muñeco macabro. Muchos
aseguran que han escuchado golpecitos en el cristal o incluso haberlo visto mover su cabeza. Otro detalle muy curioso es que varias personas que intentaron fotografiar o grabar a Robert se llevaron una gran sorpresa al descubrir que en ese instante las cámaras dejaban de funcionar. También están aquellos que sí pudieron sacarle fotos o filmar imágenes y observaron luego que las mismas aparecían borrosas o defectuosas. Es por eso que muchos le piden permiso y hasta perdón a la hora de sacar fotografías o filmar los videos. Todo indica que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayor muestra de este terror psicológico son las muchísimas cartas escritas por los mismísimos visitantes que cubren las paredes del Museo Martello. Estas cartas solicitan que Robert, el muñeco maldito, sea exorcizado. Nadie sabe si este pedido será alguna vez escuchado, pero lo que sí es seguro es que este muñeco de pesadillas seguirá esperando una nueva chance para salir de esa caja de plástico sellada con el fin de seguir asustando a las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.